por seguirnos y escucharnos. Hoy damos inicio a la tercera temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. En esta temporada buscaremos reflexionar sobre los retos que dejó la pandemia por COVID-19 en el ámbito educativo, para lo cual dialogaremos con académicos, con una jefa de sector del nivel primaria y con la coordinadora de una organización de la sociedad civil. Hoy nos acompaña Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Roberto es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son política educativa, políticas de educación superior, educación comparada, educación superior y desigualdades sociales. En el episodio de hoy, Roberto reflexiona sobre los retos que enfrentaba el sistema educativo mexicano antes de la pandemia y los nuevos retos que surgieron a partir de la emergencia y la educación a distancia. A propósito de ello, discute también sobre las áreas de oportunidad que enfrenta el diseño y puesta en marcha de políticas públicas en nuestro país. Acompáñenos en esta tercera temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Pues estamos en la tercera temporada del podcast del Faro. Hablemos de política y educación. Tenemos a un invitado muy especial porque es un experto en el sistema, es un especialista en educación superior, en educación, en política educativa. Y nos da muchísimo gusto, Roberto, que nos acompañes. Roberto Rodríguez Gómez es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior en la UNAM, profesor de posgrado en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor del doctorado en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad de Anáhuac, y sus líneas de investigación, como decía, son política educativa y educación superior comparada. Además, es columnista del suplemento Campus Milenio. Pues contarte un poquito, Roberto, es nuestra tercera temporada. En la primera temporada hablamos sobre la importancia de contar con observatorios ciudadanos, observatorios de lo educativo. En la segunda temporada tuvimos también invitados bien interesantes que nos vinieron a hablar de la evaluación educativa que necesitamos. Y esa tercera temporada que iniciamos contigo tiene que ver con hablar de los saldos de la pandemia, que ya están las escuelas todas de regreso, ¿no? A las aulas, los niños, las niñas, los jóvenes, y hay muchos retos, ¿no? Justo a partir de la pandemia. Entonces hemos dedicado esta temporada, la queremos dedicar a dialogar con investigadores, con docentes, con colegas de sociedad civil, para ver qué nos toca, ¿no? Hacer a cada uno. Pero bueno, pues queremos iniciar contigo y de verdad, muchísimas gracias. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, con el auditorio, y a la orden. Pues muchas gracias, Roberta. Para esta entrevista van a acompañarme Miguel Ángel Marure y Melissa Gibson. Miguel Ángel, estudiante de Economía, y Melissa de Pedagogía de aquí de la Universidad Iberoamericana. Y pues nos da mucho gusto tenerte con nosotros y le voy a ceder la palabra a Melissa. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nos gustaría comenzar esta conversación con un balance sobre los saldos de la pandemia en materia educativa, como ya mencionó Arce. Y bueno, pues te preguntamos qué retos enfrentaba el sistema educativo antes del marzo 2020, dónde estamos ahora, qué debería preocuparnos más y si hay alguna cosa positiva que nos haya dejado la pandemia. Bueno, con mucho gusto. Al inicio de este sexenio o al término del sexenio precedente, estábamos en una condición realmente compleja en el sentido en que se había experimentado una política educativa que puso el acento en incentivar el mejoramiento de la planta docente, el mejoramiento del profesorado, a través de la práctica de evaluaciones a los profesores, principalmente los de educación básica,
con fines de dos tipos, fines de diagnóstico, de conocer cuáles eran sus capacidades, competencias y prácticas, aunque también con la idea de obligarlos a llevar a cabo procesos de formación continua o, en el extremo, retirarlos de la función docente. A eso se le fue conocido como la política de evaluación punitiva al magisterio, aunque los resultados numéricos lo que mostraban era, en primer lugar, que una proporción importante de los profesores no contaba con las capacidades y competencias suficientes como para llevar a cabo esta formación que se exige en el currículum de la primaria, la secundaria o la media superior, aunque el número de profesores finalmente retirados de la función docente era marginal. Sin embargo, la apuesta por tratar de fortalecer solamente una de las variables que están relacionadas con la calidad educativa no se reflejó en la mejora de los resultados. En el sexenio previo, se practicaron numerosas evaluaciones de tipo estandarizado, tanto de orden nacional, la prueba Planea, por ejemplo, por ejemplo, la prueba Planea para cada uno de los grados escolares, incluyendo hasta la media superior, y la prueba PISA de la OCDE. Ambas pruebas mostraban que, como una constante, los resultados que se obtenían, y no como una nueva tendencia de mejora. Entonces, la condición era en ese sentido muy, muy paradójica, a pesar de haberse impulsado una política, yo diría, agresiva, hacia el mejoramiento de las condiciones de formación continua de los maestros. Ello no se reflejaba de ninguna manera en los indicadores de retención, de calidad, etcétera, que serían esperables para la educación básica, media y media superior. Yo creo que en esa condición estábamos. La estrategia del gobierno entrante, del actual gobierno, pues fue eliminar los rasgos de la reforma educativa, fundamentalmente aquello que tenía que ver con la evaluación del magisterio, e iniciar una nueva etapa a la que se le dio a conocer como la nueva escuela mexicana, sin que de inicio estuvieran claramente definidos sus trazos. Se encargó al nombrado secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el diseño de esa estrategia, y comenzaron a establecerse algunas ideas, de tipo general. El secretario Moctezuma y su equipo buscaban impulsar un modelo que, al mismo tiempo que promoviera la calidad educativa, ahora se le puso el término de excelencia, pero quedaba definida exactamente en los mismos términos que antes se definía calidad educativa, se acompañara de, digamos, medidas para impulsar la equidad. Es decir, que todos los estudiantes y todos los establecimientos educativos tuvieran acceso al mismo tipo de recursos a través de los cuales se estuviera, digamos, fortaleciendo la mejora continua de los servicios educativos. También se impulsaba este enfoque de conjuntar, digamos, la perspectiva de contextualizar la enseñanza y el aprendizaje con la atención individual a los estudiantes. Todavía son en ese momento ideas sueltas, porque a los primeros trazos de la nueva escuela mexicana va a seguir la irrupción de la pandemia, y todo se va a modificar. Diría por último que en el inicio de la actual administración se buscó modificar el plan de estudios vigente,
pero a través de la reforma de algunos de los ordenamientos, es decir, dejar en sus términos generales el plan vigente y añadir, por ejemplo, la asignatura o la enseñanza que tiene que ver con las emociones, por ejemplo, renovar el enfoque de enseñanza de la asignatura de formación cívica y ética e incluir algunos nuevos contenidos en los libros de texto. Por ahí iba la implementación de la nueva escuela mexicana cuando llegó la pandemia y todo se modificó. Se le dio prioridad a un nuevo dispositivo que permitía, digamos, la continuidad escolar a través de medios audiovisuales, el programa Aprende en Casa, que consistía, ya se sabe, en la transmisión a través de circuitos de radio, televisión, y en medida limitada también de medios digitales, del currículum de cada uno de los ciclos escolares. Se tomó la decisión, a mí me parece que un poco precipitada, de buscar replicar por medios audiovisuales el currículum completo de la primaria, es decir, todas las asignaturas y el currículum completo de la secundaria y la media superior, incluyendo lo que corresponde a educación física, por ejemplo, o lo que corresponde a la enseñanza de artes, ¿no? Lo que va a producir una recarga tal vez innecesaria de contenidos que se querían transmitir a través de estos medios. Tal vez no había otras posibilidades para digamos, buscar resolver de manera masiva el reto de continuar con la impartición del currículum, habida cuenta de que no todas las personas, ni mucho menos acaso una minoría, contaban con el equipamiento de tipo digital, por ejemplo, para la impartición de clases por estos medios. Y las televisoras comerciales y las públicas se dieron tiempo para este programa, para el aprendizaje en casa, pero no apoyaron, quizás no se podía, por razones técnicas o por razones económicas, en fin, apoyar la producción. Y la SEP tampoco contaba con los medios para producir digamos, programas de televisión o de radio adecuados a las nuevas condiciones. Hubo mucha improvisación al respecto. Aprende en Casa va a tener varias fases. Una fase piloto, el Aprende en Casa 0, después hubo el Aprende en Casa 1, 2 y 3. La suspensión de clases, el cierre de las escuelas fue decretado en marzo de 2020. Y van a transcurrir desde ese momento pues, prácticamente 2 años, algo más en algunos casos del cierre de las escuelas. La situación fue variable por estados porque se asoció el cierre de las escuelas a los semáforos del COVID, que eran igualmente variables por entidades federativas. De manera que hubo momentos de reapertura de los centros escolares, en ningún caso se volvieron a llenar por completo. Y también fue frecuente el que después de periodos de reapertura se volviera a decretar el cierre. El caso de la Ciudad de México, que todos conocemos, pues es muy ilustrativo al respecto. De manera que en realidad, aunque el fin del confinamiento en casa va a ocurrir en los primeros meses de este año, no fue infrecuente que se prolongara prácticamente hasta agosto del presente, en que las escuelas tuvieran cursos con la matrícula, con la asistencia escolar completa. No tenemos datos porque no fueron debidamente sistematizados respecto a la pérdida de matrícula por causa de la pandemia. Se encargó al INEGI hacer una
estimación la hizo, circularon algunos datos que al darse a conocer parecían muy alarmantes o daban esta impresión de alarmante, que en el primer año de la pandemia se habrían perdido cerca de 5 millones de estudiantes. La SEP replicó que esa cifra era sobreestimada y argumentaba que en todo caso sería en torno a la mitad, un máximo de 2.5 millones de estudiantes. ¿Por qué era esa estimación? Bueno, porque la SEP decía hay una tendencia a la pérdida de estudiantes, una tendencia histórica en primaria, en secundaria y en media superior, a la que hay que restar, la que se debe estrictamente a la epidemia escolar, por ejemplo. Entonces, a lo mucho, argumentaba la secretaria de Educación Pública de ese momento, la maestra Delfina Gómez, a lo mucho se habrá perdido la mitad de lo que reporta el INEGI. Posteriormente, al darse a conocer la estadística que proviene del registro CEP 911, que es el sistema unificado de información, se reportaban cifras incluso menores. Aunque quienes conocen cuál es la dinámica de sistematización de las estadísticas, pues hacían mención que la cifra podría ser imprecisa e inadecuada porque el registro de matrícula se basa en reportes de los centros escolares y no en un efectivo conteo de individuos presentes. De manera que aún no sabemos cuál fue en realidad la pérdida de matrícula debida a la pandemia. Para conocerla sería necesario, yo creo que conveniente, realizar en un plazo inmediato un censo de estudiantes como aquel que se hizo hacia el año 2005, más o menos, y que establecía que se debería repetir el censo de estudiantes, docentes, escuelas, cada 5 años, pero en realidad nada más existió el de 2005 y nos seguimos conformando con la estadística oficial. Entonces, seguramente hubo pérdida de matrícula debido a la pandemia. No conocemos realmente su magnitud. Quizás a mediano plazo lleguemos a saberla ya con estadística consolidada, pero también acompañado a ese fenómeno, el de deserción o abandono escolar o desafiliación, como ahora se le trata de calificar, será el de la pérdida de aprendizajes, porque el periodo de confinamiento fue muy prolongado. En México es uno de los países en que se perdieron más clases presenciales de todo el mundo, prácticamente 2 años, o con mayor precisión en torno a 71, 72 semanas, un poco más por quienes optaron por mantener el confinamiento hasta el inicio del actual ciclo escolar, es decir, en agosto. Y aunque fue practicada una evaluación a cargo de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, los resultados en la escala nacional no se dieron a conocer, si es que existen. La SEP se le ha solicitado esa información, pero no se cuenta con un reporte de alcance nacional. En algunas entidades se dieron a conocer los resultados de esa prueba diagnóstica, pero es muy escaso el número en que podemos saber cuál es la situación. Uno de los estados que reportó cifras con mayor precisión fue el estado de Tabasco. Si tomamos ese como muestra, pues revela que es indiscutible que hubo pérdida de aprendizajes, que fue mayor en los establecimientos, en las escuelas, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y es también lo que ha encontrado el estudio de la Universidad Iberoamericana al respecto. Ahora bien, ¿de qué magnitud fue la pérdida de aprendizajes y cómo se puede corregir?
esta pérdida de aprendizaje, esta condición de retraso, pues es precisamente la condición en que nos encontramos. Sin embargo, a pesar de la evidencia o de, por lo menos, la sospecha de que hay una gran pérdida de aprendizajes y de que hubo una pérdida de efectivos en las escuelas, a pesar de ello, las prioridades de la autoridad educativa han sido puestas en otro lugar, es decir, la renovación del currículum y de los libros de texto, etcétera. Por último, quisiera decir, como uno de los saldos negativos pues, de la pandemia, es el tema del deterioro de las infraestructuras escolares. El único reporte que existe al respecto da cuenta de entre 10 y 20 mil escuelas que fueron vandalizadas, es decir, hurtados los recursos mínimos con que cuentan las escuelas, aunque tampoco existe un reporte que dé precisión sobre cuántas escuelas, cuáles escuelas y a qué grado fueron afectadas las infraestructuras. Estamos más o menos en esa condición, la que se agrava por 3 razones. Primero, porque el actual gobierno y la actual autoridad educativa canceló algunas de las opciones que se habían visto como adecuadas para la mejora de las condiciones de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Finalmente, algo se va a poder hacer con la aprobación del nuevo presupuesto, pero el programa como tal está cancelado. Y también con el cierre de las estancias infantiles desde el principio del sexenio. Esas medidas pues poco ayudan o poco apoyan a la recuperación de las condiciones de normalidad indispensables para el funcionamiento del sistema educativo nacional. Diría eso así como una primera intervención. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que es un panorama muy amplio, ¿no? De cómo las condiciones en las que estábamos antes de la pandemia y vas entremezclando también el tema de política educativa, ¿no? Son los retos que ya veníamos arrastrando antes de la pandemia y medidas de política que se fueron tomando. Y justamente mencionabas también la pérdida o la falta de estimaciones, ¿no? Para saber exactamente cuántos alumnos perdimos. Se ha hablado mucho de cuántos alumnos, de pérdida de aprendizajes, pero no necesariamente también de la matrícula que perdimos, ¿no? Y esto que señalabas respecto a no tenemos información censal. Mencionabas del censo, supongo que hablabas del CEMAVE de 2014, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y mencionabas del censo como una medida que además se hizo en algún momento para la básica y se esperaba que se tuviera luego un censo en media que nunca se llevó a cabo. Y ahorita, bueno, pues es como un lujo contar con esa información de aquel momento, porque ahorita no tenemos más nada, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Que se fueron perdiendo en el transcurso de estos 4 años y agravados por la pandemia, que tiene que ver con la pérdida de información también en materia de aprendizajes, al no tener pues estas pruebas nacionales con representatividad o si se hicieron no tenerlas de manera pública, no están disponibles, ¿no? Ha habido ahí algunos debates que sí se hizo una muestra muy acotada que no fue representativa por las mismas condiciones de pandemia. Sin embargo, bueno, aquí yo no sé, tenemos varias como cosas que queremos preguntarte, ¿no? Voy a hacerte una pregunta y después voy a pedirle a Miguel que apuntó algunas preguntas que te las formule también para que nos des este panorama más ahora desde el tema de la política educativa. Pero en materia de información se habla de que sabemos que en 2020, en el ciclo anterior, ¿no? El que terminó en junio, se había hecho una evaluación diagnóstica, pero bueno, no ha sido pública y recién un informe de la Auditoría Superior de la Federación sacó por ahí, bueno,
está el informe y alguien buscó por transparencia este informe y se habla de algunas pérdidas, pero había leído, no sé si tú tienes más información respecto a que esta evaluación no era representativa, habían sido muy pocos casos, y ahora sabemos que se está aplicando una nueva, ¿no? Justamente en este periodo, ¿no? Decía la nueva titular de la SEP, la maestra Leticia Ramírez, que se iba a levantar información para dejar, pues tener ¿no? Esta información condensada de qué pasó y a partir de eso tomar medidas. Y bueno, justamente nos contabas un poco eso, pero quisiera sumar la intervención de Miguel porque creo que tiene varias preguntas que quiere formular. Gracias por compartirnos estos datos y tu visión sobre los distintos problemas de política pública que hoy enfrentamos. Varios, como señalaste, agravados por la pandemia. En tu visión, ¿qué se puede y qué tendría que estar haciendo la autoridad educativa a nivel federal y también local? ¿Y cuáles son las prioridades de política educativa de esta administración en materia educativa y cuáles tendrían que ser? Pues con mucho gusto. Yo creo que decíamos, hay un problema de una condición compleja de prioridades, porque la Secretaría en el periodo anterior, el de la maestra Delfina, ese periodo va a transcurrir por completo, de principio a fin, en condiciones de confinamiento, ¿no? Entonces, es un periodo muy especial o muy curioso por esa situación. Todo el periodo de la maestra Delfina es en suspensión de clases. Se le impulsaron como nuevas medidas de política pública. Uno, la renovación de los libros de texto gratuitos a cargo de la Dirección de Materiales Educativos. Se hicieron las convocatorias, probablemente se produjeron libros, pero salió de inmediato el cuestionamiento de cómo hacer libros que no estaban relacionados con el currículum vigente, que lo más sensato sería asociar un nuevo programa de estudios o un programa de estudios en el que los libros de texto gratuito tuvieran sentido. Y entonces va a cambiar la orientación y darle prioridad a la confección de un nuevo plan de estudios, el plan de estudios 2022, cuyo diseño estaría a cargo, es de suponerse, de esta Comisión de Materiales Educativos, aunque la competencia correspondería a otra entidad, ¿no? A otra entidad de la SEP, la que tiene que ver con desarrollo cultural. Al parecer también han intervenido en ello ilustres pedagogos, pero los productos dados a conocer pues han sido cuestionados porque el nuevo plan de estudios tiene una carga ideológica fuerte, pero eso no es lo más preocupante, sino que desestima o subestima aprendizajes que son claros. El aprendizaje de lenguajes y el aprendizaje de matemáticas y el de ciencias para la educación básica. Y en esa transición se supone que van a aparecer o se va ya a implementar, por lo menos para los primeros grados de primaria y secundaria, el nuevo plan de estudios cuando estén terminados los programas de los cuales tampoco tenemos conocimiento y cuando estén terminados la nueva generación de libros de texto gratuito para estos grados, de los cuales han circulado borradores y también han sido muy criticados. Pero el ubicar como prioridad la modificación del currículum es, a mi manera de ver, una suerte de política de avestruz, que no se está haciendo cargo del gran tema de la recuperación de los aprendizajes perdidos y del gran tema de la normalización de la vida en las escuelas. Para ilustrar lo anterior, basta tener presente
En primer lugar, que los niños que ahora están ingresando a primero de primaria, digamos, el primer grado de la primaria, pues no cursaron el preescolar, ningún grado de preescolar, porque realmente sería ilusorio pensar que los niños de 3 a 6 años de edad estuvieron pendientes de la programación de televisión del Aprende en Casa para preescolar. De manera que llegan sin las competencias mínimas indispensables para emprender la primaria. Antes en el periodo anterior a la pandemia, llegaban a los 6 años ya con algunas habilidades de lectoescritura, algunos sabiendo leer y escribir, bueno, de manera inicial, pero con competencias como, por ejemplo, las motrices finas, el dibujo, la convivencia o la socialización con otros niños, y todo eso se perdió. Entonces ingresan a la primaria básicamente sin ninguna familiaridad con el entorno escolar. Y manejar grupos de primero de primaria desde cero es bastante complicado. Los que hoy están entrando a tercero de primaria, por ejemplo, una proporción de ellos pues no aprendieron a leer y escribir, porque aprender a leer y escribir de manera autodidacta o asistido solo por los padres de familia también es bastante complicado. En el mejor de los casos, los que están accediendo a tercero de primaria, algunos de ellos tendrán esas competencias mínimas necesarias, pero otros no. Lo que da como resultado salones en que está como estratificada los aprendizajes básicos recibidos. Unos saben y otros no saben. Y tratar con grupos de esa manera es en extremo complicado. ¿A quién se le presta atención? A consolidar el aprendizaje de los más adelantados o a iniciar quienes no tuvieron esas condiciones. Esa es una condición inédita para la cual los maestros no han recibido, hasta donde tengo conocimiento, la suficiente instrucción para manejar esa heterogeneidad de los grupos. Diría prácticamente lo mismo con respecto a diferentes grados escolares. Los que hoy ingresan a sexto de primaria o a primero de secundaria dejaron la escuela siendo niños, retornan a ella siendo adolescentes. Y esa es una condición bien distinta en términos de sociabilidad con sus pares, por ejemplo. Sus amigos eran niños, ahora son adolescentes y es otro el juego, pues. Lo mismo en la relación con los maestros. El tema emocional, los temas de orden psicológico, etcétera, son también un reto importante a resolver para el que las escuelas y los maestros, pues es difícil pensar que estén en todos los casos debidamente preparados y tendrán que improvisar. La Comisión de Mejora Continua produjo en la pandemia y en el periodo inmediato anterior y en la actualidad, pues guías de estudio, consejos para los maestros o este tipo de materiales, y que están suponiendo que los profesores los consultan y que los atienden, y esa es una suposición también muy grande. A través de las juntas de los consejos escolares, pues algo se ha tratado de hacer, pero ahora está esa suerte de tensión, no diría contradicción, pero sí tensión entre impulsar lo que pretende el nuevo plan de estudios y las medidas indispensables para la recuperación de la normalidad escolar. De manera que los maestros están sujetos a esa suerte de doble presión, ¿no? De cómo lograr de manera pedagógica, de manera didáctica, de manera psicológica, estabilizar sus grupos y comenzar a entender un plan de estudios que es distinto a cualquier otro plan de estudios que existe en el mundo. Y eso es bastante complicado. Yo creo que estamos en esa condición. ¿Cuál debería ser la prioridad? A mí me parece que la recuperación de los aprendizajes, lo que requiere una forma de diagnóstico de en qué condición se encuentran los estudiantes de los distintos grados,
una metodología de intervención intensiva o extensiva para apoyar esa recuperación de aprendizajes y una forma de evaluación continua para saber si eso se consigue o no. Sin embargo, hay un nuevo modelo de evaluación que no está, digamos, centrado en la consecución de una calidad educativa equitativa para todos. Está centrado en diagnosticar para cada escuela, en función del contexto en que ésta se encuentra, cuáles son, digamos, los aprendizajes, las capacidades, etcétera, etcétera, de los niños. Y eso no para el conocimiento del público en general, de la sociedad en general, sino para el conocimiento de las autoridades, escolares y en todo caso de las autoridades de los estados. Es una suerte de diagnóstico interno para que cada una de las escuelas tomen las decisiones que mejor convengan, lo que es ciertamente contrario a la idea de una política nacional que busque equilibrar, ¿no?, y alcanzar logros de calidad educativa de alcance nacional y para todos, ¿no? Ahora, esta idea de la escuela centrada en la comunidad y, digamos, territorializada y abrigada en el contexto en que se encuentra cada establecimiento escolar, va en dirección contraria a la de un sistema educativo nacional que sea equitativo y con este tipo de alcance nacional. Eso es lo que me parece. Muchas gracias, Roberto. Qué interesante y complejo lo que señalas con esta falta de visión de sistema, ¿no? Sin negar la importancia de tener estos diagnósticos escolares, de que la comunidad participe, ¿no? De que no sea una evaluación, me refiero a la evaluación estandarizada de aprendizajes, una evaluación individual, ¿no? Que para mí me parece muy valiosa, un ejercicio muy valioso, muy importante, justo por un tema de rendición de cuentas, pero al entrar a un modelo como el que estamos entrando, incluso planteado en el bosquejo del plan de estudios, que sigue siendo un bosquejo porque finalmente no es oficial que sí es o no, ¿no? Cómo se desdibuja las prioridades a nivel sistémico, ¿no? De dar información y de hacer políticas a nivel sistémico. Exacto, yo veo, perdona, como un riesgo, y quiero decirlo así con énfasis, en que la contextualización o la política de contextualización haga más grandes las brechas entre lo que pueden aprender estudiantes en entornos metropolitanos, en las condiciones que están fuera de la vulnerabilidad, y lo que pueden aprender, ¿no?, estudiantes que están en contextos precarios. El no tener ambición de que alcancen, digamos, niveles de calidad relativamente equiparables, me parece que es renunciar a condiciones que posibiliten, por ejemplo, movilidad social o la posibilidad de que los que son estudiantes en condiciones precarias superen esas condiciones precarias porque están atados a su contexto local. Completamente, sí, porque además tendríamos que estar pensando en parámetros, ¿no? De a dónde vamos, qué queremos, y evidentemente habrá grupos que les cuesta más trabajo llegar, pero medir eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el tamaño de la deuda del sistema educativo mexicano para alcanzar esos parámetros, ¿no? Sí. ¿No? Justamente, ¿no? Lo diría de otra manera, lo contrario al aspiracionismo es el conformismo, y estamos en esa condición. Ok. Pues tenemos otras preguntas, la verdad que queremos tu visión respecto a temas de política pública, ¿no? Has dado varias ideas ¿no?, de tus approach, ¿no?, de tu aproximación de lo que sientes que está pasando y lo que faltaría. Me parece que Miguel Ángel te quería preguntar algo respecto a algunos programas.
Adelante, Miguel Ángel. Sí. Muchas gracias. Nos gustaría saber tu opinión respecto a dos programas emblemáticos de esta administración, los cuales son Becas Benito Juárez y La Escuela es Nuestra. ¿Deberían ser estos los programas prioritarios en materia educativa? ¿Y qué problemas públicos buscan resolver estos? ¿Y realmente lo están haciendo? Además, si es que realmente están abonando a la permanencia educativa. Bueno, diría varias cosas al respecto. Hay situaciones en que las becas para los estudiantes es presupuesto más para la educación. Y condiciones como en la que nos encontramos, en que las becas son presupuesto menos para la educación. Voy a tratar de iniciar con esta idea. ¿Por qué es presupuesto menos? Porque se está reduciendo el presupuesto educativo para los centros escolares. La infraestructura se está dejando en manos de asociaciones de padres de familia, por ejemplo, a través del programa La Escuela es Nuestra. Y las becas se están distribuyendo de manera muy amplia en sectores de población que no necesariamente son las que más lo requieren. ¿Ayudan a la permanencia educativa? Pues sí, por definición, como lo han mostrado distintas experiencias, en fin, ayudan para la mejora de la calidad de los aprendizajes difícilmente. Difícilmente porque lo único que aseguran es que no abandonen la escuela por causas socioeconómicas. Y de estos programas se puede establecer razonablemente la sospecha, ¿no?, que tienen un fondo clientelar, en el sentido en que quienes son beneficiados por becas, por ejemplo, todos los estudiantes de media superior, futuros electores, ¿no? Cuando terminen la media superior ya son ciudadanos con la capacidad de votar. Ha descuidado, por ejemplo, el que se den becas suficientes para la educación básica, ¿no? Y que el número de becas para educación superior haya disminuido respecto a administraciones anteriores. Lo mismo diría del programa de La Escuela es Nuestra, es una distribución quincenal de recursos para las reparaciones escolares. Cuando en realidad estamos en problemas de infraestructura bastante complicados que no se pueden resolver con la intervención de los padres de familia. La reforma constitucional de 2019 pues decretó, y después de la Ley General de Educación, la liquidación del INIFED, del instituto que se encargaba de la infraestructura, pero ni eso se ha podido llevar a cabo, porque el INIFED continúa siendo esencial para la construcción de escuelas y para las reparaciones de cierta escala, lo que muestra que que podría seguir funcionando como funcionaba anteriormente el tema de la infraestructura sin necesidad de intervención de los padres de familia. Pero ello va distribuyendo recursos a padres de familia, lo que también resulta clientelar. Y el programa de La Escuela es Nuestra es uno de los programas más opacos, si no es que el más opaco, de toda la administración pública. No hay rendición, reporte de cuentas, posibilidades de fiscalización, nada. Mi opinión es que no son programas que vayan a beneficiar en algún sentido los temas de calidad educativa. Pueden mejorar en alguna medida la retención de estudiantes, aunque eso es todavía una información que no sabemos con precisión. Eso. Muchas gracias. Roberto, yo tengo una pregunta. Ante el panorama tan complejo que nos acabas de plantear, ¿qué se puede hacer desde otros espacios que no sean el gobierno? Desde la sociedad civil organizada, desde la academia o desde los propios docentes. Diría en primer lugar que tengo reservas hacia una visión enteramente pesimista de la condición en que nos encontramos. Algunos organismos internacionales o multilaterales,
el Fondo Monetario, no el Fondo Monetario, no, el Banco Mundial y la propia OCDE están estableciendo es que se perdieron 2 años de educación, por ejemplo, para el caso de México, o 1 año para el caso de otros países. Esa me parece una visión quizá catastrofista. Quizá catastrofista porque diría en primer lugar que el aprendizaje es inevitable. Ni siquiera es voluntario, ¿eh? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, y hasta los adultos mayores están aprendiendo todo el tiempo. Ahora bien, el aprendizaje curricular es el que se está deteriorando, pero no necesariamente las capacidades de aprendizaje, porque muchas de ellas son inherentes. ¿Qué aprendieron durante el confinamiento los estudiantes? Pues es una pregunta que hay que resolver a través de evaluaciones que sean adecuadas. También hay una visión catastrofista y con la que de ninguna manera coincido. Me parece que del Banco Mundial sobre el impacto económico que va a tener estas pérdidas de aprendizaje, va como por supuesto de manera mecánica que la escolarización, por ejemplo, produce de manera directa y decía mecánica condiciones de crecimiento económico, cuando el crecimiento económico depende de muchos otros factores, uno de los cuales es la formación de capital humano. Pero podemos tener, como es el caso, sociedades altamente escolarizadas que no están teniendo efectos económicos porque las políticas hacia la economía no han sido las adecuadas. Y ese es, por ejemplo, ese es el caso de nosotros. Tenemos un nivel de escolarización muy superior al que teníamos décadas previas, sin que ello haya reducido los problemas de desempleo, los problemas de productividad, los problemas de las posibilidades de colocación de la fuerza educada, es decir, del capital humano, y comienzan a producirse, y estamos en esa condición, cuellos de botella al respecto. Es decir, desempleo y condiciones muy precarias para el empleo de los egresados de la educación superior, hasta de los egresados del posgrado. No tenemos una política económica que esté generando esas condiciones de inserción a la población más educada. De manera que el tema es más complejo que el de suponer cuántos puntos de Producto Interno Bruto se pierden por efecto de la pérdida de aprendizaje durante la pandemia. Diría, eso es algo que hay que seguir investigando, haciendo cuenta pues de la complejidad que implica esta relación. Algunos investigadores han llegado a plantear, y me parece una pista muy interesante, el de las posibilidades de correlación inversa, ¿no? Es decir, desde luego los países más desarrollados son los que cuentan con los niveles más sólidos de educación. Pero ¿qué es lo que produce qué? ¿No? Es decir, ¿son sociedades desarrolladas porque invirtieron en educación o pueden invertir en educación porque son sociedades desarrolladas? ¿No? Yo creo que la respuesta está un poco en medio. Creo que es una relación bidireccional y por lo tanto más compleja, ¿no? Hay ahí un asunto para seguir explorando, investigando, la complejidad, pues, de los factores que contribuyen al crecimiento y al desarrollo del país y colocar en su lugar la formación de capital humano. Eso es lo que diría, es, digamos, un reto para profundizar la investigación sobre esos temas. Tampoco soy pesimista, porque sí creo, por notar y experimentar, que los maestros están haciendo un gran esfuerzo, quizás obligados por las condiciones de su profesión y de su trabajo, por mejorar los aprendizajes en los grupos que ellos reciben y en buscar intervenir en esto de la normalización
de la vida escolar. Y diría lo mismo de los padres de familia y diría lo mismo del interés de las asociaciones civiles y las asociaciones académicas. No diría lo mismo de la autoridad educativa, que está, me parece, un poco perdida en cuáles son las prioridades y cuáles son las medidas que en efecto permitan esta recuperación y a partir de la recuperación un avance. Los mecanismos de mejora continua no son eficaces si no se estabiliza adecuadamente como punto de partida el sistema educativo y la vida escolar en lo específico. Muchas gracias, Roberto. Pues ya para ir cerrando y agradecer de verdad tu participación en el podcast del Faro, algunos comentarios, ¿no? y preguntas, porque si bien dices, hay un trabajo importante por parte de los profesores en condiciones bien adversas, ¿no? Incluso señalabas, se les piden varias cosas, ¿no? No solo es trabaja para estabilizar o regularizar a tus grupos, recuperar alumnos, ¿no? Ponerlos en un mismo piso, ¿no? Sino que además trabaja en la recuperación, en entender, perdón, el nuevo modelo, ¿no? Y aplicarlo. Entonces son como varias rutas y pistas que tienen que seguir a la vez, lo cual es bien complejo, ¿no? Entonces hay por ahí un tema de aprendizaje a fuerza, ¿no? Y en modo muy rápido, ¿no? Por otro lado están las familias que se volvieron a unir o las que pudieron, por supuesto, a este trabajo con la escuela, ¿no? Hay familias que pues tuvieron que seguir dejando a sus hijos en manos de otros adultos, de un cuidador, o simplemente solos, ¿no? Porque tenían que salir a trabajar, entonces no complementaron esto que se esperaba de ellos, pero pues un tema de razones económicas, ¿no? En el trabajo a distancia. Pero sin duda hay una nueva relación, o al menos reconocimiento de la importancia de colaborar de manera conjunta, familia, escuela, ¿no? Luego señalábamos la parte de la academia, hace ratito comentabas de las pruebas, por ejemplo, que hicimos en la Ibero, las de aprendizaje. Fue una forma que nosotros queríamos poner un granito de arena, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar primero a conocer este panorama nacional? Y nos pusimos en contacto con muchas autoridades de gobiernos estatales para decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Y la Ibero está, si ustedes quieren participar en este ejercicio voluntario, que por supuesto tiene dificultades para ser representativo como los ejercicios que hacía el INEE, pero pues llegamos a muchos números, más de 200,000 pruebas, ¿no? Y bueno, tenemos ya números que sacamos justamente hace unos días y es por ahí como podemos apuntar, pero de pronto hay un tema, ¿no, Roberto? No sé tú cómo lo sientes, de un balance bien complejo, porque iniciamos con muchos retos, ¿no? Y ya vamos en un cuarto de año de gobierno y también fue la mala suerte de la pandemia, pero también de decisiones quizá equivocadas de política pública, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Priorizando programas que no necesariamente van a abonar a recuperar ni aprendizajes, ni a valorizar a los docentes, ni a recuperar estudiantes, ahora que necesitamos también, tenemos ni siquiera mucha claridad de cuántos se nos fueron del sistema, ¿no? Entonces, de pronto, aunque no queramos, resulta un poco desolador, ¿no? El panorama. Y ante esto, bueno, pues yo te he escuchado hace muchos años en distintos foros, a varios de los colegas que invitamos al podcast, ¿no? Y es como estar repitiendo la necesidad de hacer políticas basadas en evidencia. Y hoy nos vemos, creo yo, más lejos que nunca, ¿no? De esta posibilidad de hacer un trabajo que abone a solucionar problemas. Esa es mi visión, mi perspectiva. Creo que algunos gobiernos de los estados, pienso en Nuevo León, me parece que Guanajuato, Yucatán, están haciendo cosas interesantes sobre las que habría que explorar, pero queda mucho en el ámbito local, ¿no? Se pierde esta visión que hace rato señalabas de sistema. Entonces, quizás cerrar un poquito con una reflexión respecto a estos retos que enfrentamos como sistema, ¿no? Ante una autoridad que pues no toma la evidencia. Es un tema completamente político. Es mi perspectiva, no sé si compartes parte de esto. Y pues nada más para cerrar,
algunas reflexiones sobre esto que te comento, Robert. Con mucho gusto, sí, creo que falta esta visión de alcance nacional. Y yo creo que sería muy conveniente, en algún sentido indispensable, el poner sobre la mesa algunas pistas de solución. Una primera, sin duda relevante, es reactivar las campañas nacionales de vacunaciones. Ya están todos los niños en la escuela, ¿no? ¿Por qué no acudir a las escuelas a completar los cuadros de vacuna de los niños? Porque está el asunto de la pandemia, están los asuntos de rebrote de la pandemia, pero no es la única enfermedad que aqueja a poblaciones de niños. Y están desprotegidos de los cuadros de vacunación completo, y eso lo sabemos todos. Si están en la escuela, ¿por qué no emprender una medida sanitaria de ese tipo que asegure que todos los niños cuentan con todas las vacunas? Me parece que eso sigue siendo esencial. Y que los docentes tienen también la protección adecuada, por lo menos, para las enfermedades, para los rebrotes de COVID, la influenza, etcétera, la influenza estacional, etcétera. Esa es una posibilidad. Segundo, la posibilidad de contar un censo que permita ya dimensionar efectivamente cuál es la estructura de la matrícula, no porque la estadística oficial, la que proviene del formato 911, etcétera, sea despreciable, es la herramienta con la que se cuenta, pero no está enfocada al conteo individual, ¿no? Son reportes de las escuelas, en fin, los profesores suelen reportar que sus grupos están completos y que las escuelas están completas para no tener, digamos, condiciones adversas que nos puedan afectar. Luego, hace falta también un programa de formación continua, que esté debidamente enfocado a la recuperación de la normalidad escolar y de la vida en las escuelas. Luego, se puede pensar, por lo menos poner a discusión la opción que se ha tomado pues, en muchas escuelas del sector privado de contar con 2 profesores por grupo, uno experimentado y otro en formación. Esa ya es una práctica muy común a nivel internacional, y la disminución de la población infantil en México lo permitiría. Por lo menos explorarlo, por lo menos experimentarlo y ver si eso rinde mejores resultados. Recuperar las escuelas de tiempo completo, sobre todo en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, porque dio resultados efectivos en términos de retención escolar, en términos de mejora del aprendizaje. Esos resultados se conocen, si bien son discretos en que no son contundentes, que haya mejorado explosivamente o algo por el estilo. Los aprendizajes y la retención sí iban en sentido positivo, y no hay ninguna razón clara para haber determinado la supresión de esos. De la misma manera, me parece que sería necesario revisar la política de cancelación de los subsidios a las estancias infantiles. Se dijo que eran corruptas, nunca se demostró, nunca se dijo cuáles sí ni cuáles no, ni nada. Fue eso una de las políticas de machete, pues, sin que se rindieran cuentas públicas de cuál era su efectividad y quién ganaba y quién perdía con ese tipo de medidas. También reconsiderar la política que tiene que ver con la infraestructura escolar, y tener un nuevo programa de infraestructura escolar que no solamente dé las condiciones mínimas indispensables, sino que tenga una mayor ambición. Ya ni siquiera se discute en qué medida el entorno escolar es educativo por sí mismo, el contar con bibliotecas, con medios audiovisuales, etcétera. La escuela enseña también, tanto como los maestros, y nos hemos conformado con tener
condiciones mínimas, es decir, piso de cemento, agua potable y electricidad, y ya con eso es suficiente, pero no es suficiente. Y estamos en una condición de retrasos en desarrollo crónico en esa materia, y para reiterarlo, siempre los más perjudicados son las comunidades socioeconómicas más vulnerables. Hay escuelas equipadas solamente en entornos urbanos y solamente digamos, en comunidades o territorios de mayor desarrollo económico. Y eso es una condición que no hace sino acrecentar o volver más férreo ese círculo de la pobreza educativa y de la pobreza de las condiciones materiales de las escuelas. Creo que por ahí se pueden establecer nuevas rutas de política educativa, pero en eso sí soy pesimista, no creo que se hagan en el entorno del actual régimen de gobierno. Sí, mucho en el nivel de las entidades federativas que están tratando de impulsar nuevas experiencias y nuevas formas de atender el tema de la educación, como las que tú ya has mencionado, a las cuales se podría añadir algunas más. Pues muchísimas gracias, Roberto, de verdad, por este panorama tan completo, difícil, rudo, pero pues hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Si empezamos el sexenio con muchos retos heredados del pasado, con pruebas y error, bueno, ahora vamos a plantear una nueva ruta de reforma educativa, con nuevas prioridades. Se viene la pandemia y esta ruta ni siquiera termina de aterrizar, se cambian cosas. Hay en la puerta un nuevo plan de estudios, hay muchos retos en materia de aprendizaje, recuperación. Ahora tenemos problemas de opacidad también. Entonces creo que es un escenario bien complejo y de verdad te agradecemos que lo reflexiones con nosotros y nos ayudes a entenderlo más. Te damos las gracias y invitamos a nuestros lectores y a nuestra audiencia a que nos sigan escuchando en el podcast del Faro Educativo. Hablemos de política y educación.